Empezamos a hablar de mariposas, pero vámonos un poquito más atrás. Vamos a hablar de México como país megadiverso. La megadiversidad de nuestro país se debe, megadiversidad quiere decir que estamos dentro de los 12 países con más diversidad que existen en el mundo, y se debe principalmente a la posición que tenemos, la ubicación que tenemos, templada, y gran parte del país está dentro del trópico. Tenemos cadenas montañosas, tenemos miles de kilómetros de litorales en los dos océanos más grandes, tenemos islas, tenemos dos penínsulas hermosas y muy diferentes una de otra. Ahorita estamos en una. Altiplanos, valles, cañadas, volcanes, etcétera, que promueven una gran diversidad. Bueno, como unos datos nada más, México ocupa primer lugar en el mundo en reptiles, segundo lugar en mamíferos, cuarto en anfibios. Estos son datos de la CONAVIO, de los cuales muchas de estas especies son endémicas, y tenemos aproximadamente 1.800 especies de mariposas diurnas descritas, que representan aproximadamente el 10% de la diversidad mundial de mariposas diurnas, que es un gran número. Ahora, ¿qué son las mariposas? Bueno, las mariposas son animales, obviamente. Son artrópodos, quiere decir que tienen el cuerpo articulado. Son insectos, tienen el cuerpo segmentado. Pertenecen al orden de los lepidópteros. Lepidóptero quiere decir que tienen escamas en las alas. Eso es lo que quiere decir lepidóptero. Las mariposas diurnas se llaman rofaloceras, son de ese suborden, y a diferencia de las palomillas, que ahorita no las vamos a incluir. Y en México, en el norte de México, tenemos presentes 6 familias de mariposas diurnas. Ahora, las mariposas tienen un ciclo completo de metamorfosis. El adulto pone el huevecillo, de él emerge la larva, después pupa, y después se convierte en lo que es la mariposa, que viene siendo el adulto de la especie. Los huevecitos de las mariposas son depositados por la hembra en plantas específicas. Una mariposa no puede llegar y poner huevos en una lechuga o en una rosal o en cualquier planta que se encuentre. Necesita plantas específicas que le proporcionen a sus orugas, a sus larvas, lo que éstas requieren. Estas plantas se llaman plantas hospederas, porque hospedan a la segunda etapa, de la mariposa. Ahora, estas plantas hospederas, si nosotros pensamos, las mariposas de aquí, ¿qué plantas son las que van a ser sus plantas hospederas? Son las plantas de aquí, son las plantas con las que han evolucionado juntas, y son las que les proporcionan estas características. Entonces, las plantas hospederas generalmente son plantas nativas. Ahora, cuando la oruga, no sé si se alcance a distinguir ahí un poquito, está un poquito clara la pantalla, pero bueno, en la fotito de abajo viene unos huevecillos de mariposa, de una mariposa que se llama Batus philenor, que existe en esta área según chequé, en su planta hospedera, y ahí juntito está una pequeña oruguita. Después de que la mariposa pone sus huevecillos, después de unos 4 días aproximadamente, emergen unos minúsculas oruguitas que lo primero que hacen es comerse el huevito en el que venían, el cascaroncito, y después empiezan a alimentarse de la planta hospedera. Y se alimentan vorazmente durante aproximadamente 2 semanas, y crecen muy rápido. Ahora, al ir creciendo, la piel de la oruguita les empieza a quedar apretada, como cuando uno crece ya no le queda la ropa, y lo que hacen es que mudan de piel. Viene una piel más grande que les permite seguir creciendo hasta que les vuelve a apretar y vuelve a crecer así, y esto pasa hasta 5 veces en el periodo de crecimiento de la oruga. Estas etapas, o estas mudas y etapas de crecimiento, se llaman estadios. Ahora,
las orugas, digo, nosotros sabemos que hay mariposas de todos colores y de todos tamaños, y las orugas también son diferentes en sí. De hecho, existen guías para poder identificar a las especies a través de sus orugas. O sea, pueden compartir ciertas características dentro de un mismo género o dentro de una misma familia, pero van a ser diferentes, se pueden identificar. Aquí tenemos, por ejemplo, la foto de la parte superior y la foto de la parte inferior izquierda. Son dos papilios, que es una de las familias de las mariposas, y si vemos tienen la misma forma general, pero son sumamente diferentes. Esta tiene espinas, aquella es lisa, el color, las formas son diferentes. Esta otra que está acá abajo es de la muy conocida mariposa monarca y es una forma completamente diferente. Ahora, después de que la oruga crece y llega a su máxima expresión, a su máximo tamaño, que es un periodo de aproximadamente 2 semanas, va a bajar su nivel de actividad. Generalmente se baja en su planta hospedera y busca un sitio tranquilo donde pueda pupar, donde pueda permanecer los siguientes días sin ser perturbada. Entonces, fíjense bien en estas dos. Una está abajo de una tabla, de una banca, un sitio bastante protegido según esto. La otra se subió a una plantita de chile, es una mariposa monarca, pero se bajó de su planta hospedera y se subió a una plantita de chile que estaba al lado, y entonces ya están listas para pupar. Se afianzan de la parte posterior del cuerpo con un hilito de seda que tejen y se cuelgan para mudar por última vez su piel, pero esta última muda es un poco diferente porque se lleva consigo varias de las estructuras exteriores de la larva, como son el casco cefálico, las que tienen, los ojitos, las patas, y queda una piel lisa al final que se va endureciendo y forma una crisálida. Estas son exactamente las mismas dos que estaban en la foto anterior, ya con la crisálida formada. La crisálida es una piel endurecida que forma una suerte de capsulita y contiene adentro todas las estructuras de la oruga, de la larva. Ahora, también las diferentes especies tienen diferentes características. Sus crisálidas, vemos que la crisálida de la primera, de la que está abajo de la tabla, que es una agraulis, que también tiene por esta zona, asemeja heces de pájaro. Entonces, es una cosa que no sería muy deseable para ningún animal alimentarse de ella. Y la otra, la monarca, se pierde. Si uno no la ve a la hora que está pupando, es bien difícil encontrarla porque tiene color de una hoja tierna y parece una hoja tierna así colgada de una plantita. ¿Vale? Ok, bueno, no todas las pupas se colocan en lugares así donde se ve muy natural. Digo, podemos ver ahí hay una crisálida de mariposa monarca colgada en una mesa en una terraza. Y estas otras dos blanquitas que se ven ahí están en un poste para púas. Y las otras dos sí están muy bien camufladas, digamos, parecen una extensión de la ramita. Y son otras especies de papilios. ¿Sí? Bueno, dentro de la crisálida, las estructuras larvarias, yo siempre lo asemejo como si metiéramos las cosas en una licuadora, ¿no? Porque se desbaratan de lo que eran para formar las estructuras que va a tener la mariposa adulta. El tiempo que permanecen en crisálida varía dependiendo de la especie, desde algunos días, 2 semanas probablemente, hasta 3 meses en especies que, por ejemplo, pasan el invierno en esa etapa. También varía un poquito dependiendo de las condiciones de clima y humedad. ¿Sí? Ok. Cuando ya llegaron a su madurez y están listas para salir, la piel, esa durita de la crisálida, se adelgaza, se revienta y permite que salga
de ella la mariposa, que no es la mariposa como las vemos nosotros volando. Es una mariposa que se ve hinchada, con el vientre muy inflado, las alas arrugadas y húmedas, y así sale y se tiene que colgar y permanecer a veces varias horas, depende también de las condiciones de humedad y de temperatura que existan en el lugar, y se van a colgar generalmente boca abajo, o sea, así con las patitas para arriba, pues, boca arriba, más bien, sí, perdón. Y lo que van a hacer en ese momento es, ese vientre que tienen abultado está lleno de un líquido que se llama hemolinfa, y lo que tienen que hacer es bombearlo hacia sus alas, que están engarruñadas y frescas, nuevecitas, para irlas estirando, para irlas desplegando. Cuando a través de ese bombeo toda la ala ya se desplegó a su completa expansión, como no sé, como una vela de un velero o algo así, tiene que permanecer todavía un rato más ahí para que esa hemolinfa que entró en las venitas se seque y forme como un marco que tiene ahora sí cierta rigidez que le va a permitir a la mariposa volar. Si durante ese periodo la mariposa se cae o la mariposa por alguna razón no puede estirar bien el ala, va a quedar probablemente con una ala estirada y la otra ala engarruñada, y no va a ser posible que vuele y va a perecer, a morir. ¿Sí? Bueno, ahora ya la mariposa, lo que nosotros conocemos como mariposa es la última etapa de la especie, del organismo, pues es el adulto. Y el adulto, a diferencia de la oruga, que era una cosa gorda, torpe, de lento caminar, ojos pequeñísimos, unas mandíbulas cortantes, va a tener un cuerpo segmentado en 3 partes, con una cabeza donde va a haber unos ojos compuestos maravillosos, un par de antenas, que en las mariposas diurnas siempre son un filamento ensanchado en la punta, de diferente formita. El ensanchamiento a veces parece un palito de golf, a veces parece un gancho, o una navajita de una hoz, pero siempre van a ser así. Y las mariposas nocturnas tienen las antenas a veces como un filamento sin ensanchar al final, a veces como una plumita, pero nunca van a tener un filamento y ensanchado al final. También tienen la proboscis, que es completamente diferente de la parte bucal que tenían las orugas, que en ellas era cortante para cortar y masticar, y en este caso es un tubo suctorio. La proboscis es un popote, básicamente. En el segundo segmento, que es el tórax, tienen 3 pares de patas y 2 pares de alas, las alas anteriores y las alas posteriores, y en el abdomen tienen el resto de sus sistemas digestivos, reproductivos. Ahora, ahorita comentaba aquí contigo, la observación de mariposas es una oportunidad excelente para iniciarse en la observación de la naturaleza, para hacerlo en grupos, para hacerlo en familia. Mi experiencia personal con la observación de mariposas: yo me inicié a observar mariposas cuando tenía a mis hijas pequeñas, porque antes de eso salía yo a observar aves, pero para ir a observar aves hay que salir de madrugada, hay que ir, bueno, vestido muy de acuerdo a cómo esté la vegetación del lugar para no llamar la atención, hay que permanecer muy callado, no hay que ir en grupos grandes, no hay que moverse bruscamente. Y cuando una mamá joven tiene hijos pequeños es muy difícil pedirle eso, es hasta cruel, ¿no? Pretender sacar a los niños de madrugada y no te muevas y cállate y no, nada. Entonces, mi experiencia cuando regresaba de ver aves era que empezábamos a ver mariposas y decía yo, bueno, voy a ver mariposas mientras puedo volver a ver aves. Y así fue como empecé a observar mariposas. Entonces, las mariposas es muy cómodo observarlas, porque las mariposas no se empiezan a mover hasta que el sol está bien afuera, hasta que está arriba de 23 grados es cuando se empiezan a mover un poquito más. Uno se puede aproximar a las mariposas, uno puede estar platicando viendo las mariposas, y las mariposas van a llegar hasta donde estemos si tenemos las cosas adecuadas. Podemos estar en una terracita, en un segundo piso, y si tenemos una maceta con flores que sean atractivas para las mariposas, van a llegar. No tenemos que irnos a meter al monte y al campo ni nada. Entonces es una actividad muy cómoda en ese aspecto.
Y aparte, como tiene una relación muy cercana con la flora nativa, uno aprende sobre plantas también, ¿sí? Bueno, ahora, podríamos ya con esto decir, bueno, ok, ya sabemos cómo son las mariposas, vamos a salir a ver mariposas, pero es bien importante saber qué es lo que queremos ver, o qué es lo que pretendemos ir a buscar para poderlo ver. Aquí traigo un videito, a ver si se puede pasar, que está... es una pruebita. Aquí, sí, no importa que no se escuche, es una prueba de atención selectiva y dice que por favor cuenten el número de veces que el equipo, ahorita va a salir, que el equipo que tiene vestido blanco se intercambia la pelota. A ver quién lo puede contar. A ver, si pudieran contar el número de veces que pasaron la pelota. 13, 14, 15, 16. Bueno. Okay. La respuesta es 15. Okay. Pero, ¿alguien vio al gorila? Sí. ¿Qué pasó? Ahí pasa un gorila. Bueno, esa es una pruebita muy sencilla, muy simpática. Bueno, eso es una pruebita bien sencilla que me gusta poner porque digo yo, bueno, si no sabemos qué es lo que andamos buscando, ¿cómo lo vamos a ver? O sea, si aquí yo no supiera que va a salir un gorila, poca gente lo vería, ¿verdad? ¿A cuántos se les pasó el gorila? Bueno, sí, pasa mucho y digo, cuando lo vuelves a ver dices, ¿cómo es posible que no lo vi? Pero si pasó ahí por el medio, digo, bueno, es un mono vestido de gorila, pero finalmente. Y eso es lo que pasa cuando nosotros salimos y decimos, voy a salir a ver mariposas. Sí, pero a lo mejor vas a ver 5 diferentes mariposas porque vas a ver las que te papalotearon enfrente o las amarillas, blancas o naranjas, pero no vas a ver a la chiquita azulita que estaba en el suelo o no vas a ver a una rayada que iba allá por arriba de los árboles. Entonces, para eso hay que informarnos un poquito antes qué es lo que tenemos en nuestra zona, cómo son y cómo las podemos identificar. Sí, ya dale. Bueno, espérame, ya le pones tantito ahí. Bueno, me tomé yo la libertad aquí de poner una lista de guías. Unas yo las tengo, otra, esta de mero arriba, vi que existe, ni siquiera la conozco, pero es un estudio de fauna, de mariposas de Baja California, que ojalá y traiga buenas fotos y todo. No sé si haya más, pero sería muy interesante que hubiera. Tenemos la fortuna, tanto ustedes como yo que vivo en Monterrey, en el norte, que muchas de las guías de las mariposas de los Estados Unidos nos cubren porque bajan su rango y nos lo pintan pues hasta donde pueden llegar y tenemos muchas mariposas en común. Bueno, aparte de guías de campo, yo generalmente cuando salgo a campo y recomiendo llevar binoculares y a veces hasta una lupa cuando encontramos algo muy pequeño, un animalito muerto, una florecita chiquita, una oruga muy pequeña, etc. Libreta y pluma, pues para apuntar a dónde fui, qué día fui, cómo estaban las condiciones y qué fue lo que vi. Mapa del área si nos estamos metiendo en algún gran parque o en alguna zona donde no hemos estado antes. Cámara fotográfica vale mucho la pena para Sí. Bueno, agua y snack porque nunca hay que salir sin llevar agüita y compañía es muy importante tanto para disfrutar y compartir las bellezas que vamos a ver como por seguridad, por si cualquier cosa que pudiese pasar y dejar dicho también en casa en dónde vamos a estar, ¿ok?
Bueno, ahora los binoculares, ¿para qué? Si yo les acabo de decir que me puedo aproximar hasta casi donde están las mariposas, porque nos puede pasar esto, no sé si alcancen a ver la foto, ahí se ve mejor, pero esta foto, la primera foto, yo la tomé desde mi altura en algo que yo estaba viendo aquí en el piso a 2,5 metros máximo de donde yo estaba. Eso era lo que veía yo a simple vista, pero con los binoculares puedo acercar esa micro mariposita que está parada ahí en una piedra y la puedo acercar y ver que es una preciosa Electrostrymon Zangala con un color verde divino, adentro es azul metálico, tiene unas colitas preciosas, unas marcas plateadas, una raya blanca, que no lo podría ver desde aquí, aunque esté ahí la mariposita, porque es muy pequeña. ¿Okay? Ahora, también podemos buscar mariposas en lugares que son como concentradores de mariposas, que generalmente son flores, ahora no cualquier flor. Las flores que las mariposas buscan son las flores que tienen néctar, y las flores que tienen néctar generalmente son especies no de las que encontramos frecuentemente en los viveros, porque muchas de esas plantas son híbridas para producir flores grandes, con pétalos dobles, etcétera, etcétera, y las plantas híbridas, como son estériles, no necesitan producir néctar porque no necesitan atraer nada para que las polinice, porque como que ya no se van a reproducir, entonces no pierden su energía en producir néctar y no se les paran ni las moscas. Y sí tienen unas flores hermosas, grandotas, de triple corola y lo que quieran, pero no son atractivas para nuestros, en este caso las mariposas o algún otro polinizador que queramos observar. Las partes altas de las lomas son buenas también, probablemente aquí no tanto porque hay mucha brisa, pero es donde, como da el sol, es donde hay más florecitas, etcétera, nativas, y ahí se juntan mucho mariposas. Los charcos lodosos son excelentes, son buenísimos, porque no bajan las mariposas a tomar agua, bajan a tomar o a recoger minerales y sales minerales disueltas en el agua, y depende del sustrato de la tierra donde está el charco, va a ser los minerales que van a encontrar, y se juntan mariposas, a veces grupos grandes de una sola especie, como en el caso de abajo, y así los vemos de repente, manchones de un solo tipo de mariposas. Muchas de las mariposas que se juntan en esos charcos lodosos son machos que necesitan cierto mineral que les falta para poder efectuar su reproducción. Entonces es como si fueran bares de solteros, los charcos lodosos, más o menos. Bueno, antes todavía no. Ahora, los senderos y caminos de tierra, esto es, áreas que están abiertas, son las que promueven también, donde se promueve que haya más florecitas, más pastos floreciendo, entonces también vamos a encontrar mariposa ahí. Y por supuesto, donde estén sus plantas hospederas, podemos encontrar a las hembras poniendo sus huevecillos. Ahora sí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando veamos una mariposa? Pues para identificarla, primero tenemos que ver el tamaño que tiene, tratar de relacionarlo con algo conocido. Ahí puse yo una que es una pequeñita y pienso yo que puede estar más o menos del tamaño de la uña de mi dedo pulgar. Podemos pensar en una mariposa del tamaño de una moneda de 10 pesos o de este tamaño, una más grande sería el tamaño de mi puño, o cosas que conozcamos, decir, oye, esta está más o menos de tal tamaño, porque luego nos pasa como los pescadores que pescan un pescadito así y cuando lo platican ya va de este tamaño. Ahí se pasaron dos. Otra cosa que vamos a ver es en dónde está la mariposa que estamos viendo. Hay mariposas que les gusta posarse sobre el suelo o en plantas bajas, en florecitas y pastos bajos, otras que encontramos al nivel medio, que son las que generalmente vemos, porque vuelan aquí encima de nosotros, y hay otras que les gusta estar en el dosel de los árboles y es rarísimo que bajen de allá, siempre están revoloteando arriba, y esas casi nunca las vemos. O sea, las de abajo y las de arriba hay que buscarlas, no nada más las del medio, ¿no? Podemos ver la forma de las mariposas depende del grupo, de la familia y subfamilia a la que pertenecen, tienen formas muy diversas. Aquí nada más puse 4. Vemos cómo tienen
alas curveadas, alas muy redondeadas, alas con ángulos, con colitas, un cuerpo muy alargado. Son cosas que hay que anotar y que nos van a ir dando pistas de qué grupo, qué género pertenecen a las mariposas. Ahora, los colores también es importante verlos. No sé qué es. Ponle cáncer. Okay. Bueno, podemos ver los colores, como les decía al principio, las mariposas son lepidópteros, que quiere decir escamas en las alas. Las escamas de las alas son las que les dan el color a las mariposas. Hay escamas que son pigmentadas y que tienen un color fijo, y hay escamas que son como facetadas, como cortes, que reflejan la luz y dan un brillo metálico en cierta exposición de la luz. Lo que sí. Bueno, eso es lo que estaba diciendo ahorita. Patrones también podemos ver. Hay, bueno, todo tipo de patrones. Hay mariposas que son muy lisas, hay mariposas que tienen franjas, hay mariposas que tienen rayas radiales, que tienen como ventanitas, otras que tienen marcas muy definidas, como esta de abajo, interminables marcas, mapas, etcétera, muchas formas diferentes. Antes, para atrás. Esa. Ahora, las mariposas, a diferencia de otros insectos, no tienen aguijón, no tienen mandíbulas, no se pueden defender de manera activa de un ataque. Entonces lo que hacen es tener estrategias pasivas para resguardarse. Y encontramos que muchas lo que hacen es criptosis, o sea, confundirse, camuflarse con su ambiente. Entonces encontramos mariposas de las que se posan en el suelo que tienen patrón tierra. Aquí, por ejemplo, tenemos una mariposa. Acá, ¿cuántas tenemos? Hay como 5 ahí, porque nada más vemos a la cafecita que está parada arriba de todas las demás, pero todas las demás que parecen como una hoja podriéndose son también mariposas. La que sigue. Tenemos mariposas con patrón arena, no sé si alcanzan a distinguir la que está de este lado. Digo, en este caso es arena de cemento, pero es arena, finalmente. Son mariposas que están bajo y que se confunden con el sustrato en el que se posan. Estas mariposas, patrón follaje seco, ¿alcanzan a ver la del lado izquierdo? Se camuflajean, se cuenta perfectamente en donde están. Esta es patrón follaje verde o flores, se mezclan perfectamente con el sustrato en el que están. Patrón corteza, aquí hay una amadrias cracker que tiene hasta las formitas de la corteza, ¿no? Hay otra estrategia pasiva de protección que se llama disrupción, que lo que hace es que no sea lógico el tamaño de la mariposa o la forma de la mariposa con lo que estamos viendo, o bueno, no nosotros, pero un posible depredador. Por ejemplo, patrón banda oblicua, hace que se confunda y que el depredador no sepa si la mariposa acaba aquí o en la que sigue o en la que sigue, y es confuso para ellos y no saben por dónde entrarle. ¿La que sigue? Este patrón reflectivo, aunque los ejemplos más vistosos son los morfos, no tenemos morfos ni nosotros ni ustedes acá en Ensenada, pero esta mariposita la tenemos por lo menos en el estado de Nuevo León, imagino que aquí habrá también algunas por el estilo. Tienen escamas que reflejan la luz cuando les da el sol, y entonces cuando están volando en el sol, cuando abren las alas, de repente aparece una chispa y un animal, un posible depredador, la puede estar viendo. A la hora que cierran las alas se le desaparece, entonces es muy difícil para un depredador seguir a un animal que aparece y desaparece de repente, no saben cómo seguirlo, ¿no? Esta es muy interesante. Este es un grupo de maripositas que se llaman teclas, que tienen en la parte posterior, del ala posterior, tienen un ocelo, es una figura redonda que asemeja a un ojo,
y aparte tienen unas pequeñas colitas y además a la hora que se posan frotan las alas, de manera que esas colitas se mueven llamando la atención hacia la parte posterior del animal. Ahora, cuando un depredador, en particular ave, quiere atrapar una mariposa, se va directo a las partes vitales, a la cabeza. Pero si por una ocasión la mariposa lo puede distraer y le muerde atrás, la mariposa con el ala lesionada va a poder seguir volando y ya tuvo una oportunidad más, y el pájaro se va a quedar con un pedazo de ala y escamas en la boca que no le van a producir ninguna satisfacción. Bueno, aparte hay mariposas que tienen colores muy llamativos, que se llaman aposemáticos, son colores de advertencia, son señales rápidas, que incluso nosotros esos colores los utilizamos para altos, venenos, preventivas, etcétera. El amarillo, el rojo, el negro, son combinaciones que se usan para, a ver, aquí hay algo, cuidado, porque son colores que nos alertan de algo, y en la naturaleza es igual. Entonces, estas mariposas están alertando a un posible depredador de que yo soy tóxica, y por eso me anuncio, o sea, no me necesito esconder, nada más ni se te ocurra comerme porque te vas a sentir mal, ¿ok? La que sigue. El patrón también naranja con negro también es tóxico. En este caso tenemos aquí a la mariposa monarca, que yo creo que es la mariposa más conocida en toda Norteamérica, y dos congéneres, que son la mariposa reina aquí abajo, que aquí la tienen, entiendo, bueno, la monarca también llega por aquí, la reina y el soldado. Aquí copié algunos de los compuestos que hay en su planta hospedera y que los asimila la oruga y se pasan hasta el adulto, hasta la mariposa, pues, que ocasionan problemas cardíacos, respiratorios y gastrointestinales en animales. Me tocó ver en una ocasión un videíto que pusieron creo que era tomado en Michoacán, de un pájaro azul pepenándose una mariposa monarca y se la come y se queda así un ratito y vomita, o sea, literalmente vomita a la mariposa. Entonces, ese animal ya la libró, se sintió de la patada, y lo más probable es que si vuelve a ver una mariposa naranja con negro y así, no le va a entrar ni por equivocación, ¿ok? Ahora, hay otra estrategia de protección en la que una mariposa, una especie, ha evolucionado a parecerse a otra que es tóxica, o dos mariposas que son tóxicas, básicamente se visten igual para que las reconozcan como tóxicas. Entonces, aquí tenemos a la mariposa monarca, que es el modelo, y a su mimo, que es una mariposa de un género y de un grupo, de una subfamilia completamente distinta, que le pusieron, yo creo que nada más porque se parece a la monarca, le pusieron virrey. ¿Ok? El nombre común, ¿verdad? Pero es tan excelente la imitación que hasta la gente confunde. Entonces, es una fotografía de un panorámico en una carretera interestatal en Texas, que la tomó un amigo y se moría de la risa, él porque conoce, y se dio cuenta y dice, mira, nada más están anunciando para que visiten los santuarios de las mariposas monarcas, un lugar tan mágico que vuelan 3,000 millas para llegar cada año, igual, y la foto que pusieron es un virrey, que nada que la vena esa que tiene en el ala posterior no la tiene la monarca, la que atraviesa así en redondo casi. No, esa no está en la monarca. Entonces ahí está santuarios de mariposa monarca y la foto es un virrey y está en un panorámico. Me imagino que la sorpresa más desagradable se la llevaron los de la Secretaría de Turismo cuando se les avisó que no era. Bueno, otro mimetismo se da en el patrón negro con azul metálico. Ahí tenemos a la izquierda a la Patus fileno, que es una especie que también se considera tóxica o de mal sabor, y estos son sus mimos, sus imitadores. Son mariposas de familias distintas y que han evolucionado a esos colores similares, negro y azul metálico. ¿La que sigue?
Este es otro patrón de una mariposa que tiene colores de advertencia, que es la adelfa, que por acá también tiene una adelfa, pero no es esta. Y estas otras dos son una subfamilia diferente y han evolucionado a tener ese mismo patrón y coloración para imitar a la que sí es malita. Y bueno, sí se vuela la barda porque imita a un animal, o sea, de un completamente diferente, ¿no? Es una mariposa caligo, tiene hábitos crepusculares y su estrategia de protección es posarse boca abajo, mostrando esos ocelos que aparenta ser la cabeza de un búho, que para un depredador de ella, que sería una lagartija o un pajarito, un búho es un depredador de esos depredadores, entonces es su protección, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, ahora, como les comentaba al principio, las mariposas tienen sus plantas hospederas, que son plantas nativas, y aquí tengo unos poquitos ejemplos de algunas de las mariposas que sé que llegan a esta área, que compartimos con Nuevo León, y de sus plantas hospederas. Esta es la Batus Philenor, que ya la vimos en fotografías anteriores. La planta hospedera, o el género de su planta hospedera es Aristoloquia. Hay varias especies, nosotros tenemos 2 especies nativas en el estado de Nuevo León, y acá fueron sus huevecillos y su oruguita. ¿La que sigue? Papilio polixenes, también tienen ustedes por lo menos el Conium y Cicuta, que son 2 plantas de la familia del apio, de las apiáceas, pero también en algunos cultivos de eneldo, perejil, zanahoria y apio, que son exóticos para nosotros, pero que son de la misma familia, pueden poner sus huevecillos. Fibisagarite es una de las más comunes, pues yo creo que en toda Norteamérica, y se hospeda en Pitecelobium, para nosotros ébano, pero también hay otros. Nataliciole en varias especies de asteráceas. Las asteráceas son las plantas que dan flores como margaritas o girasoles, y esta es una mariposa minúscula, chiquitita, que siempre anda cerquita del suelo. Leptotes marina, esta es una mariposa muy pequeñita, parecida a la que venía del tamaño de mi uña, y se hospeda en mezquite, guajillo, en alfalfa y en el plúmbago. En el plúmbago, incluso en el exótico, nosotros tenemos un nativo y un exótico. Agraulis, esta mariposa pertenece al grupo de las alas largas. Como cuando vimos la forma, hay varias mariposas que son más largas o más bien más anchas que largas, digamos, y casi todas esas se hospedan en diferentes especies de pasiflora, que son las pasionarias. Debe de haber aquí varias especies. Las que tenemos generalmente en el norte y en áreas desérticas no son muy vistosas sus flores, entonces a lo mejor pasan medio desapercibidas, no son como las que producen las granadas chinas o las frutas de la pasión, que son tropicales, pero son pasionales también. La Junonia, esta es Junonia coenea, acá hay otra especie de Junonia, pero es muy parecida, y se hospedan en ruelias, que creo también debe de haber aquí. Esta es una especie cultivada, pero debe de haber también nativas. Esta es la Vanessa atalanta o Red Admiral, que se hospeda en ortiga, falsa ortiga, perdón. La Anartia jatrope en verbenáceas y ruelias también. Verbenas también, yo creo que todos tenemos algunas especies. Esta es la reina, la Danaus gilipus, y se hospeda en diferentes especies de Asclepia. Asclepias hay más de 110 especies en México, muy diferentes. Hay unas que tienen las hojas como filamento y hay unas que tienen las hojas grandotas y gruesas, pero siempre tienen ciertas características. Sus flores son similares, son euforbiáceas.
Bueno, la Heliopetes labiana es una mariposa pequeñita, muy blanca y se hospeda en algunas especies de malváceas. Estas pequeñititas en pastos, pasto bermuda. Y bueno, en general las mariposas son indicadoras de ecosistemas sanos. Durante los conteos que realizamos un grupo de personas en un parque en Monterrey, tenemos como 17 años haciendo ese conteo, hemos visto cómo varían las poblaciones y los números de especies de mariposas que vemos de acuerdo a cómo están las condiciones ambientales, pero también hemos visto cómo se han visto afectadas por los desarrollos urbanos en general cerca de la zona, que han ido pues básicamente destruyendo el hábitat, haciéndolo más chico, y hemos visto cambios muy grandes en esto. Ahora, todas las especies que tengamos aquí de manera natural, que van a tener sus plantas hospederas, van a poner sus huevecitos en las plantas hospederas, las orugas que van a salir se van a comer a esa planta hospedera, pero no la van a matar, la van a básicamente podar, la van a defoliar probablemente, pero nunca van a matar a la planta hospedera porque eso sería contraproducente para la especie. O sea, si yo me alimento de esto, yo necesito que eso vuelva a estar disponible para que mis hijos se puedan seguir alimentando de eso. Entonces sería contraproducente que la oruga se acabara completamente una planta hospedera. Entonces generalmente, y cuando tengan ustedes oportunidad de tener orugas en sus jardines que se están comiendo las hojas, disfrútenlo, no le hagan caso, no somos productores de follaje, son jardines, dejémoslas, a la hora que ellas pupen y en lo que emerge la mariposa, esa planta va a retoñar probablemente con más fuerza porque fue como podada, y vamos a seguir teniendo la planta y las mariposas por ahí cerquita, ¿no? Ahora, así como las orugas se alimentan exclusivamente de una o dos o tres especies hospederas, el adulto es más general y se alimenta de muchas otras plantas que tengan flor, pero siempre y cuando, como les comentaba, sean plantas nativas o que sean especies limpias, especies que producen néctar, no nada más florecitas, pueden ser arbustos, pueden ser incluso árboles. Las acacias producen mucho néctar cuando están floreciendo y atraen muchísimo mariposas, abejas, etc. Bueno, no sé qué tantas plantas tengan aquí, pero hay muchas plantas, todas las salvias, las labiadas, las verbenas, las lantanas, todas son excelentes fuentes de néctar siempre y cuando sean especies y no híbridas. Bueno, esta lo copié de internet, es una pequeña imagen donde vienen representadas las zonas, de acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las zonas para que uno pueda ver qué plantas de las nativas se dan o se pueden adaptar a la zona en la que estamos. Y muchas veces podemos comprar hasta semillas de plantas y decir, esta aguanta la zona 3A, 3B, pues esa no nos va a servir para acá, aunque probablemente en el estado de California haya algún lugar donde sí se pueda poner, pero sí conviene, para que no sufran las plantas que pongamos, que sean adaptadas a la zona climática que tienen en la zona, ¿no? Aquí. Bueno, los jardines de flora nativa no son nada más como un pedazo de monte trasplantado a la casa, ¿ok? No queremos eso, queremos también que sea atractivo para nosotros. Entonces lo que se hace generalmente es juntar o concentrar las plantas por macizos de un color o de otro color, de diferentes alturas, de manera que sea atractivo para nosotros y que siga atrayendo también, en el caso de las mariposas, pero también otros polinizadores como pueden ser colibríes, abejas, incluso algunos murciélagos para plantas que florezcan en la noche.
Los jardines deben de proporcionar alimento, agua, refugio y sitios de anidación, o que en el caso de las mariposas son las plantas hospederas, para la fauna nativa. ¿Sí? Bueno, los jardines con flora nativa traen fauna silvestre. Aquí está, no se alcanza a ver muy bien, pero son ejemplos de cómo concentrar las plantas de manera que sea atractivo, estético para nosotros, porque digo, podemos tener un cuadro de zacate que traga agua a lo bárbaro y sin ningún atractivo, y podemos tener, al contrario, un área muy pequeña de pasto, tener incluso un pedazo de tierra desnuda, piedras o algo que también siempre van a necesitar nuestros fauna silvestre, y tener macizos de florecitas de diferentes alturas y colores que formen un diseño atractivo para nosotros y que sigan atrayéndolos. Bueno, aquí viene nada más un ejemplo de algunas florecitas diferentes que se pueden poner en los jardines. Creo que todas se encuentran tanto allá como acá, es que se pueden conseguir, y si no, alguna especie similar dentro de los mismos géneros. Ahora, los jardines nativos también tienen el beneficio de que conservan equilibrio de organismos naturales que se dan en el ambiente. Cuando nosotros, por ejemplo, agregamos o aplicamos un agroquímico, un insecticida, lo que va a suceder es que vamos a estar, bueno, las mariposas para empezar son insectos, y un insecticida se lleva a todos los insectos, no nada más los que nosotros consideremos plaga. Entonces, yo recomiendo siempre que en los jardines de las casas no se apliquen insecticidas, que si tenemos una planta que continuamente está enferma, que está plagada, mejor cambiar esa planta. Es mucho más fácil que estar echando y echando y echando veneno, que no nada más acaba envenenando mariposas y otros organismos, sino el suelo y a nosotros mismos, porque generalmente son sustancias que se absorben en la piel y se almacenan en el cuerpo humano forever, ¿no? Para siempre. Ahora, los jardines nativos, bueno, nos proporcionan una excelente oportunidad de educación, porque podemos ver los ciclos completos de las plantas y de algunos animales. Proveen un balance natural de organismos, son económicos porque nos van a gastar mucho menos agua. Nosotros, al igual que ustedes, tenemos escasez de agua, y los jardines nativos nos proporcionan la oportunidad de tener una cosa bella sin requerimiento grande de agua. Y bueno, pues son estéticos, atraen aves, mariposas, otros polinizadores. Bueno, y ya para finalizar casi, los invito yo a que creen su propio jardín de plantas nativas. Puede ser del tamaño que sea, puede ser un macetón en una terraza para las personas que viven en el departamento, nada más poniendo las plantas adecuadas, como dicen en Estados Unidos, plántalas y ellas vendrán. Eso, bueno, eliminen el uso de insecticidas, respeten la vegetación nativa de parques, jardines públicos, espacios abiertos, y promuevan los jardines nativos en casas y escuelas. Tendemos mucho a pensar que las plantas que se encuentran silvestres de repente en un área que no ha sido desmontada son hierbas, digo, hasta malezas les decimos, y queremos quitarlas y poner plantas bonitas, plantas exóticas, etcétera, que muchas veces no se adaptan a nuestro clima, nos hacen gastar mucho dinero en agua, en fertilizantes, en jardineros, etcétera, y al final acaban muriendo. Entonces, vamos a ver, cuando lleguemos a un área a vivir, qué es lo que hay ahí o qué es lo que había ahí, y tratar de promoverlo y de cuidarlo y de formarlo para que sea agradable también para nosotros. Porque pues nosotros finalmente tenemos la responsabilidad de la conservación de nuestra riqueza biológica y cultural. Pues muchas gracias.